Doctor, esto es ¿Cómo es? ¿Para aquí, para allá? Sí, para acá es avanzar y ese es el puntero. Ya. ¿Pero pones la presentación? Ahora. Ya. Buenas noches. Prometo ser corto y sujetarme a los tiempos que estaban previstos en el evento. De lo contrario, tienen las puertas abiertas a raíz de lo que le ha comentado José Antonio para que puedan plantear una denuncia por idoneidad en el servicio. Para entender un poco los temas de libre competencia, es necesario hacer algunas referencias muy breves, escuetas, a temas económicos, ¿ya? Los temas de libre competencia son ese punto de conexión entre el derecho y la economía. De ahí que, por ejemplo, y se los comento, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia está casi mitad entre abogados y economistas, y en realidad los cuerpos colegiados son siempre integrados por abogados y economistas. Gran parte de las discusiones son económicas, ¿ya? Pero la envoltura, por decirlo así, y las defensas que se hacen suelen ser realizadas por abogados, por más que las discusiones puedan ser de corte económico. Un tema importante es que el régimen económico consagrado en la Constitución es uno de economía social de mercado, y la economía social de mercado implica que la asignación de bienes se produce en la economía a través del mercado, y el mercado es ese lugar donde concurren consumidores y proveedores. Y hay una ley que es básica, que es más fuerte que cualquier ley dictada por los hombres, que es la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y la demanda determina algo que es muy sencillo. Cuando hay poca oferta y hay una situación de escasez, ¿qué es lo que suele ocurrir? El precio sube, ¿no? Por ejemplo, la situación del mercado inmobiliario. Hay escasez de suelo en Lima, ¿y qué es lo que genera la escasez del suelo? Que el precio de los inmuebles suba. Por el contrario, si hay mucha oferta, hay abundancia, lo que me dice la ley de la oferta y la demanda es que el precio va a bajar. Y pongamos un ejemplo que probablemente a ninguno de nosotros nos guste, ¿ya? Hay muchos abogados. ¿Qué significa eso? Que al ver más abogados, probablemente eso genera una tendencia a la reducción del precio promedio, ¿no? Por eso es que donde hay escasez de profesiones, el mercado laboral suele retribuir mejor, ¿no? Ley de la oferta y la demanda. O sea, la ley de la oferta y la demanda nos puede explicar muchas cosas que para veces nos puede parecer que no le encontramos explicación. El mercado puede ser manipulado por las empresas. Es lo que se conoce como una falla del mercado. En un régimen de economía social de mercado, los competidores pugnan entre sí, rivalizan, ¿ya?, por captar las preferencias de los consumidores. ¿Y cuáles son los elementos por los cuales suelen pugnar? Principalmente precio, ¿no? Calidad. Entre bienes de igual calidad, un consumidor racional lo que haría es marcar su preferencia a aquel producto más barato. Estamos hablando de igual calidad. Las empresas probablemente no solo compitan sobre precio, también compitan sobre calidad, le ofrezcan mayores opciones a los consumidores. Un claro ejemplo es la telefonía celular, ¿no? Miren los equipos, comparen los equipos que tenían hace unos años con los que tienen ahora. Tienen de todo, agenda, Bluetooth, una serie de opciones. Cada vez tienen mayores funciones. Y eso porque las empresas saben que mayores prestaciones o mayores funciones en los equipos es algo que tecnológicamente es atractivo para los consumidores, porque es algo que ellos suelen mirar o observar al momento de tomar sus elecciones de consumo. Pero las empresas, en lugar de pugnar por la reducción del precio, en lugar de rivalizar, podrían acordar un escenario alternativo, un escenario que está prohibido por la Constitución y por las normas de desarrollo constitucional, que es ponerse de acuerdo. ¿Para qué voy a competir? Si la competencia lo que me hace es que reduzca mis ganancias. Me hace reducir mis ganancias a un punto cercano al costo. Es más, las empresas, cuando compiten o hay una competencia muy fuerte, intensa, no solo reducen el precio cercano al costo de producción, sino cuando ya están en el costo tratan de tomar medidas para reducir el costo de producción. Hacen inversión en tecnología. Eso es lo que genera la competencia. Pero un escenario mejor para las empresas sería aquel en el cual, en lugar de competir, me pongo de acuerdo respecto del precio. Obtengo lo que se conoce como ganancias supracompetitivas, ¿ya?
gran parte de lo que hace el Indecopi consiste en ello. ¿Ya? Algún economista decía que el cáncer del libre mercado son los carteles, son los acuerdos entre las empresas poniéndose de acuerdo respecto de los precios. Entonces, bajo esa premisa, quiero contarles un poco lo que hace la Secretaría Técnica o lo que hace la Comisión de Libre Competencia y su Secretaría Técnica para pues, cumplir con el encargo que le encarga la Constitución. En primer término, en materia de libre competencia hay tres autoridades. Por un lado, la Secretaría Técnica de la Comisión, que es un órgano instructor. Miren que las normas de libre competencia son bastante también pioneras en cuanto a esta división de funciones que se quiere en la autoridad administrativa entre autoridad instructora y autoridad resolutiva. La Ley del Proceso Administrativo General señala que en el diseño de los procesos sancionadores debe procurarse distinguir entre la autoridad instructora y la autoridad resolutiva, de manera que la autoridad resolutiva, como suele ocurrir todavía en muchos procesos administrativos, no sea la misma que instruye el proceso, porque por decirlo así, se contamina con el caso. En materia de libre competencia eso no existe. La Secretaría Técnica de la Comisión es la encargada de la investigación de las conductas anticompetitivas, es la encargada de iniciar el procedimiento y es la que instruye y actúa todas las pruebas durante el transcurso del proceso, para finalmente someter el caso a consideración de la comisión, que es un órgano independiente, y quien finalmente determinará y tomará la decisión si corresponde sancionar o no a la empresa. Frente a la decisión de la comisión de sancionar o la decisión de la Secretaría Técnica, ¿ya?, de iniciar el proceso, esos actos pueden ser apelados ante una segunda instancia, que es el Tribunal del Indecopi. Uy, creo que apreté el incorrecto. Ahí está. En materia de derecho de la competencia, hay dos grandes remedios o dos grandes controles. Por un lado, lo que se conoce como control de conductas. Fíjense que el decreto legislativo 1034 se llama Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Y por otro lado, lo que se conoce como control de estructuras. En economía se suele decir que la estructura condiciona el desempeño del mercado. Una estructura de mercado concentrada, es decir, con pocas empresas que están actuando en el mismo, por regla, no significa que necesariamente va a ser así, pero por regla, ¿ya?, produce un desempeño ineficiente del mercado. Por el contrario, una estructura de mercado competitiva, donde hay muchas empresas que actúan, que operan, va a generar resultados más beneficiosos. De ahí que por regla también muchos países tengan un sistema de control de concentraciones. En el Perú existe ese sistema, de manera que las empresas, antes de fusionarse, una compra de empresas, de concentrarse, en el sector eléctrico, tienen que pedir autorización al Indecopi. Y de otro lado está el control de conductas. Y se sancionan básicamente dos tipos de conductas. Las prácticas colusorias, que también se conocen como cárteles, o los abusos de posición de dominio. Vamos a entrar en detalle luego. En primer término, el abuso de posición de dominio implica que una empresa está abusando de su poder de mercado. Y acá conviene hacer una aclaración que viene desde la Constitución. Lo que se prohíbe no es el monopolio. Lo que se prohíbe es el abuso del poder de mercado, que es distinto. ¿Y por qué no se podría sancionar un monopolio? Por la sencilla razón de que el propio mercado puede generar temporalmente una situación monopólica. Imaginemos el siguiente escenario. 3, 4 empresas rivalizan fuertemente, una de ellas es más eficiente que la otra, logra atraer la preferencia de los consumidores y excluye del mercado a las otras, porque los consumidores ya no la prefieren. ¿Qué va a ocurrir? Las otras probablemente se van a someter a o cierran las empresas o se sometan a un proceso ante Indecopi que puede terminar en la liquidación. ¿Y qué va a quedar? Una sola empresa. El propio mercado te puede producir situaciones de monopolio. O sea, es el monopolio por eficiencia. Entonces, ¿cómo puedo sancionar el monopolio si el propio mercado lo puede originar? Sin perjuicio de que pueden haber determinadas
estructuras de mercado que condicionen situaciones monopólicas. Obvio que en este modelo un monopolio nunca va a ser permanente, siempre tiene que ser temporal porque las altas ganancias tienen que incentivar a potenciales entrantes. Pero esa es una de las explicaciones por qué no se sanciona el monopolio. Lo que se sanciona es el abuso del poder de mercado, que ese poder de mercado puede venir de una empresa monopólica. ¿Cómo determino bajo qué supuestos una empresa incurre en un supuesto de abuso de posición de dominio? Por ejemplo, la norma ejemplifica la negativa de la empresa a satisfacer pedidos de compra o adquisición, o aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. Y se los ejemplifico a través de un caso que en algún momento se vio en la Comisión de Libre Competencia y que llegó al tribunal y que luego llegó también al Poder Judicial. En su momento, el Estado, como parte del proceso de privatización, entregó la red ferroviaria entre Cusco y Aguascalientes, ¿no? Y se lo entregó a una empresa. Le alquiló el material tractivo, o mejor dicho, le entregó en concesión el material tractivo, los rieles, más los vagones, pero se le encargó también que a su vez entregue o alquile a terceros el propio servicio ya de transporte ferroviario. Pero la empresa decidió constituir una empresa vinculada que se encargue de prestar ese servicio a los pasajeros. De manera que cuando nosotros comprábamos el pasaje Cusco a Aguascalientes, se lo estábamos comprando, esa empresa era, no voy a mencionar el nombre, pero era, y le comprábamos el servicio, pero a su vez ella tenía un contrato de alquiler con quien tenía la concesión. Y de repente otra empresa quiere entrar a brindar el servicio. ¿Y qué le dice la empresa? No te puedo dar el servicio. ¿Pero por qué? Porque se lo tengo alquilado todo a la otra empresa. Pero la otra empresa también eres tú, porque están vinculadas. Sí, sorry, pero no te puedo alquilar. Ese es un supuesto de abuso de posición de dominio. La empresa estaba abusando de su poder de mercado y no había posibilidad de sustitutos para las empresas que quisieran ingresar. Bueno, años después, felizmente ya en este mercado existe algún nivel de competencia. Ustedes lo pueden ver si es que han visitado Cusco. Un tema que conviene aclarar, y probablemente eso es uno de los temas más polémicos de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, es que la ley no sanciona los precios excesivos que se cobran a los consumidores. Y esto independientemente de las posiciones que puedan haber sobre la materia, ¿ya? La norma es clara. Fue la intención del legislador, uno revisa la exposición de motivos, esa fue la opción que se tomó. Hay todo un debate en torno a si esto es bueno o no. Distintas autoridades de competencia, en algunos, por ejemplo, en los países europeos, sí se pueden ver, vía casos de abuso de poder de mercado, precios excesivos cobrados a consumidores como nosotros. Pero en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas se excluyó esto. Para eso se dijo expresamente que solo constituyen supuestos de abuso de posición de dominio aquellos que tengan por efecto u objeto excluir a otros competidores, no generar situaciones de abuso frente a los consumidores. Entonces es un tema que debe quedar claro. Es un tema polémico, se abona a favor de esta tesis el hecho de que el control de precios siempre ha producido efectos negativos en la economía. Existe consenso, por decirlo casi así, entre los economistas, que el control de precios es dañino para la economía, porque lo que genera es mercados negros, por el contrario, genera que el precio aumente. Y existen innumerables ejemplos que han documentado los economistas sobre la materia. El otro supuesto es el de prácticas colusorias. Y conviene recalcar que esta es la práctica que mayor afectación produce a la libre competencia. Porque en el otro caso lo que estábamos hablando es la afectación de un competidor frente a otro. Pero en el caso de un cartel son todos los competidores o parte de ellos los que se ponen de acuerdo respecto de condiciones como que se reparten los clientes, se ponen de acuerdo respecto del precio, se ponen de acuerdo para limitar o concertar la producción, se ponen de acuerdo respecto a sus propuestas en los concursos públicos, y este tipo de conductas son las que con mayor énfasis tiene que perseguir una agencia de competencia. ¿Ya? Eso explica también por qué muchos de los casos de prácticas colusorias han sido iniciados de oficio, es decir, sin que venga ninguna empresa a tocar la puerta de Indecopi. Y los casos de abuso de posición de dominio que producen un efecto
Si bien es cierto, también produce un efecto en los consumidores, pero directamente hacia un competidor se inician más por denuncia de parte. Y este tipo de prácticas colusorias pueden ser de dos tipos. Por un lado, horizontales, es decir, agentes que actúan en el mismo nivel o en la misma cadena de producción. Por ejemplo, un acuerdo de los, imaginemos, todo es hipotético acá, un acuerdo del precio de los hoteles. Ya se ponen todos de acuerdo en el precio para una determinada, va a haber una determinada cumbre o va a haber un determinado evento y se ponen todos de acuerdo respecto al precio que van a cobrar. Esa sería una práctica colusoria horizontal. Y una práctica colusoria vertical es aquella que se produce entre agentes que actúan en distinto nivel de la cadena de producción. Eso mayormente ocurre entre el fabricante y su proveedor de insumos. Un ejemplo, en el caso para la producción de lejía se necesita hipoclorito de sodio. Ya, existe un acuerdo entre ellas, podría dar cuenta de una práctica colusoria vertical. ¿Cómo es el procedimiento? Y también muy rápidamente. Por un lado tiene una etapa de investigación preliminar con anterioridad al inicio del proceso y también como lo señala la Ley del Proceso Administrativo General, la autoridad puede realizar una serie de indagaciones o actuaciones previas al inicio de un proceso. Recaba acá el material probatorio que me va a permitir sustentar una hipótesis o una imputación. Es mucho más fácil, además, para una autoridad conseguir pruebas antes del proceso que ya iniciaba el mismo. Las empresas no tienen los mismos incentivos para aportar los medios probatorios. Y el proceso se inicia de oficio por la Secretaría Técnica o como consecuencia de la denuncia formulada por una de las partes, ¿no? Aun cuando el proceso legalmente siempre se inicia de oficio, porque la denuncia simplemente es un indicador de que hay que iniciar un proceso de oficio. Luego de ello, se le da oportunidad a las partes de que presenten los descargos, luego se abre un periodo de prueba, luego la Secretaría Técnica, recuerden que es un órgano distinto que el órgano decisor, emite su informe técnico que puede ser a favor de sancionar a las empresas o que debe absolverse las mismas. Se presentan alegatos al informe técnico por las partes y luego se emite una resolución final. Conviene mencionar que durante el proceso existen algunas figuras simpáticas que tratan de generar los incentivos para que las empresas puedan arrepentirse si han incurrido en este tipo de conductas o delatar a otras empresas que son miembros de un cártel, ¿no? Estos acuerdos entre empresas. Y una de ellas es el programa de exoneración de sanción, conocido en otros países como un programa de clemencia. ¿Qué significa esto? Imaginemos pues que 5 empresas se ponen de acuerdo respecto al precio y una de ellas, por sus reglas de buen gobierno corporativo, dice, no voy a seguir con este acuerdo, pero voy a delatar a las otras empresas que son miembros del cártel y a cambio de ello, el Indecopi no me va a sancionar. Eso es una figura prestada del derecho penal, ustedes lo conocen mejor que yo. Eso está permitido. Y eso ha funcionado con éxito en otros países. Esto es una innovación con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Uno de los temas que tenemos pendientes en la Secretaría Técnica es impulsar esta figura, porque ha demostrado ser exitosa. Tenemos en contra, pero no significa difícil de superar, la realidad empresarial peruana, que es distinta pues a la realidad empresarial europea o americana, donde, por ejemplo, que un empresario pueda delatar a otro, pues es algo, acá es más difícil de aceptar, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a delatar, ni siquiera cuando nuestro compañero eventualmente está copiando en un salón, no solemos realizar ese tipo de cosas porque es mal visto la cultura de la delación en el país. Pero bueno, países no tan lejanos como el nuestro, como Brasil, han implementado con éxito un programa de clemencia. Otro tema que les quería mencionar es que algo que es clave para el éxito de un proceso son las diligencias de inspección, ¿ya? Muchas veces, con anterioridad al inicio de un proceso, la Secretaría Técnica de la Comisión, que es la autoridad que recaba las pruebas, visita a las empresas de manera inopinada, sin avisarles, ¿ya? A fin de que en el estado natural de las cosas, por decirlo así, encuentren material probatorio que le permita, pues, demostrar que las empresas se han puesto de acuerdo. ¿Ya? Difícilmente vamos a esperar que las empresas formalicen un acuerdo, imaginemos, levantan una pública, todo, que se han puesto de acuerdo respecto del precio, una condición de comercialización. Eso no existe en la realidad. Entonces,
Pero pueden haber otro tipo de pruebas, correos electrónicos, la agenda del gerente general, algo que me indique, que me lleve a construir una hipótesis de que las empresas se han puesto de acuerdo. Por eso son importantes las diligencias de inspección. Es un trabajo, pues, de hormiga. Hay que acceder a la información de las empresas para ver si es que eventualmente se han puesto de acuerdo. De ahí la importancia de las diligencias de inspección. Y miren, y ahí hay un punto de conexión entre el Indecopi y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la norma dice que para acceder a correspondencia privada, el Indecopi necesita autorización judicial. ¿Ya? Y sin lugar a dudas, ese es un tema en el cual tanto el Indecopi como el Poder Judicial deben trabajar conjuntamente, porque ambos, pues, persiguen el propósito de administrar justicia, ¿no? a distinta escala. La justicia administrativa, por decirlo así, y ustedes, pues, la potestad jurisdiccional que les ha conferido la Constitución, y en el cual, por ejemplo, frente a actos como este, donde eventualmente se podría violentar algunos derechos como a la intimidad o la correspondencia, pues buscar un equilibrio entre ese bien o ese interés personal y este bien colectivo que nos pertenece a todos, que es la competencia, ¿no? Ese es un tema que sin duda también está en la agenda pendiente del Indecopi, de manera que en aquellos casos en que las empresas muestren su negativa al ingreso a los funcionarios del Indecopi a los domicilios, o se necesite acceder a correspondencia privada, se requiere esta autorización judicial. Casos emblemáticos. Les voy a contar solamente dos. En la presentación van a haber tres. Por un lado, el caso de los pollos. Este es el caso más emblemático del Indecopi. ¿Y por qué el pollo? Todos comemos pollo, ¿no? ¿O hay alguien que acá no le gusta el pollo? Eso es algo raro. Ya. El pollo es un producto de la canasta básica. Y el pollo fue la prueba de fuego del Indecopi porque en aquel entonces, año 96, recién se creó el Indecopi, recién se le atribuían competencia o funciones en materia de libre competencia. Entonces el Indecopi tenía que estar y demostrar que estaba a la altura del encargo que se le había conferido. Y lo demostró, porque fue un caso muy complejo por el número de agentes involucrados, por las defensas de las partes, y porque finalmente este caso fue ratificado por el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que ocurrió? Miren, las empresas jugaron con la ley de la oferta y la demanda. Avisoraron una sobreoferta de pollo. Entonces, si hay una sobreoferta de pollo, ¿qué tengo que hacer? Eliminar esa sobreoferta, porque la sobreoferta lo que me va a generar es una reducción del precio. Las empresas iban a obtener menos ganancias. Y tomaron una serie de acuerdos para limitar la producción. Nuevamente. Como por ejemplo, menores importaciones de huevos fértiles, exportación conjunta de huevos fértiles, manejos de excedentes a través de su congelado y fuera del mercado de Lima. Y el Indecopi logró acreditar que las empresas se pusieron de acuerdo a través de actas de juntas de accionistas, a través de notas. En la página 144 del material que les ha sido, aunque creo que el material que les ha sido entregado en materia de libre competencia, apúntenlo para que luego lo vean en su casa, ¿ya? Hay un grafiquito de justo hecho a mano, un texto manuscrito que estaba incluido en uno de los informes que dice así: concertación, limitación, producción, y ponen en escenario contrario el tema de competencia. Y era justamente una de las pruebas que también fue utilizada por el Indecopi. Bueno, les conté que después este caso fue ratificado por el Poder Judicial. Y el otro caso que les quiero comentar, que es el último, es el del oxígeno medicinal. Y bueno, el oxígeno medicinal también es un bien importante para la salud, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Es un caso en el cual las empresas, 3 empresas productoras de oxígeno medicinal en el país, se pusieron de acuerdo en las licitaciones convocadas por ESalud. Y miren un tema bien importante, ¿ya? Nuevamente, nosotros no podemos aplicar el mismo estándar de prueba que podemos aplicar para otras materias. Nosotros no podemos pedir que existan acuerdos, contratos firmados entre empresas que nos den indicación o que sean indicadores de que se han puesto de acuerdo. Si pedimos eso, el derecho a la libre competencia no funciona. No es el estándar con el cual se juzga internacionalmente también. Y existe innumerable documentación sobre el particular. Este es un caso en el cual el Indecopi no tiene ninguna prueba directa.
y ha actuado a través de pruebas indirectas, a través de indicios y presunciones. Y les voy a contar para que ustedes vean y juzguen si es que hubieran resuelto el caso igual. Este caso ha sido confirmado por el Tribunal de Indecopi, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Si uno mira en el tiempo las compras públicas hechas por estas tres empresas, se da cuenta que estas empresas, y ahí lo pueden ver con los colores, se han repartido el país, ¿ya? Y se han repartido el país de tal manera que, por ejemplo, AGA gana en el norte siempre las licitaciones. ¿Y dónde creen que opera su planta? ¿En el norte? No, en el Callao. Messer gana las licitaciones en la zona central. ¿Y dónde creen que está su planta? En Chimbote, ¿ya? Y Praxair gana en Sur y Lima. Si uno ve los concursos en el tiempo, siempre han ganado las licitaciones. Y las otras que se presentaban al concurso, se presentaban de apariencia. ¿Y por qué se presentaban de apariencia? Porque había un precio referencial. Y lanzaban un precio superior al referencial. Con lo cual, ¿qué hacían? Se autoexcluían. Cuando el Indecopi les pregunta, para la investigación del caso, ¿pero por qué te excluyes? Ah, porque no estaba de acuerdo con el precio referencial. Pero en las propias bases había un mecanismo para cuestionar si tú no estabas de acuerdo con respecto al precio. Y además, como ustedes bien saben, en materia de concursos públicos, los precios se formulan en base a cotizaciones previas obtenidas de las empresas que operan en el mercado. Si uno analiza el caso a partir de estos indicios y se da cuenta de que no hay una explicación alternativa razonable, cuando uno evalúa a través de pruebas indirectas, tiene que evaluar si existen otras explicaciones alternativas al caso concreto que demostrarían esta coincidencia. No hay otras. Analizamos todas aquellas que nos presentaron las partes y la única conclusión a la que podemos arribar es que se pusieron de acuerdo. Son pruebas económicas y pruebas indirectas. Este es un caso muy importante, ha sido confirmado por el Tribunal de Indecopi este año. Y miren, y las multas que se han impuesto que van en relación con los beneficios que han obtenido las empresas como consecuencia del acuerdo. ¿Ya? A Praxair se le ha puesto una multa de 3.836 UITs. A AGA se le ha puesto una multa de 1.333 UITs y a Messer 578 UITs. Las multas, conforme lo establece el decreto legislativo 1034, tienen que atacar ese beneficio ilícito que motivó a las empresas a ponerse de acuerdo. La multa ha sido calculada respecto al precio que hubiera sido un escenario ordinario versus el escenario en el cual se han coludido. Y esos son los beneficios que han obtenido. Para terminar, solo contarles, darles esta data histórica de las multas que ha impuesto la Comisión a lo largo del tiempo. Pueden ver que en el último quinquenio, el 2008-2012, se han impuesto multas por 11.523 UITs. Se están incrementando en el tiempo, lo cual demuestra pues una actitud más proactiva por parte de la institución y su compromiso con la protección de la libre competencia. Las multas les pueden parecer altas, pero incluso si uno lo mira a nivel de la región o lo que ocurre internacionalmente, aún las multas que se imponen en otros países son incluso superiores. ¿Ya? Recuerden que las multas tienen que ser siempre proporcionales a los beneficios ilícitos que han obtenido. De lo contrario, a las empresas les es más rentable cometer la infracción. Porque si les voy a imponer una multa más baja, pues ¿para qué van a...? Mejor asumen como parte de sus costos la multa del Indecopi y siguen realizando las prácticas. Y además recuerden que este tipo de prácticas son muy difíciles de detectar por lo que hemos estado hablando o conversando hoy día, que es que no existen pruebas escritas, no existe una grabación de las empresas muchas veces respecto del acuerdo. Y bueno, muchas gracias y estoy pues a disposición para cualquier consulta.